¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos están bien? Qué bueno que estamos alegres, qué bueno que estamos en la casa del Señor, qué bueno que es un domingo más. Yo estoy un poquito afectado de la garganta, pero bueno, confiamos en el Señor que vamos a rendir para predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levanten su mano, por favor. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un aplauso para ustedes. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia de la fe que amamos a Dios y a las personas. Siéntanse como en casa. Esperamos que hayan llegado temprano en cafecito, té, galletitas. Los tratan súper, así que lleguen temprano. Llega un momento importante como el anterior. Es un momento donde debemos estar atentos. Y yo ruego a los hermanos que trajeron su Biblia que la saquen, o su celular, su blog de notas, y puedan ir anotando. Y quiero mostrarles. Denme un segundito. Muy bien. Quiero mostrarles una imagen en la parte de atrás y quiero preguntarles, cuando ustedes piensan en su papá, en su padre, ¿qué viene a su mente? Regaños, gritos. ¿Viene alegría? ¿Viene tristeza? ¿Gozo? ¿Viene melancolía? ¿Ira? Quizás vienen muy buenos recuerdos, quizás otros recuerdos no tan buenos. ¿Cómo fue su relación con su papá? Quizás algunos no conocieron a papá, por lo tanto no tienen ningunos recuerdos. Yo cuento esto desde la sanidad y en muchas oportunidades Lucy y yo, mi esposa y yo, hemos hablado acerca de ser papá. Y él me decía, porque yo le decía, ¿qué recuerdas tú de tu papá? La familia de Luz es única como toda la familia. Y él me decía, yo recuerdo de mi papá un buen café. Así le decía yo. Como yo soy cafecero, me gusta el café. ¿Y cuándo recuerdo eso? Cuando tenía 3 años. ¿Y qué me recuerda? Casi nada. ¿Por qué? Porque ella fue abandonada por su papá a los 3 años. Y eso a mí después me quebraba, me quebrantaba. Yo decía, ¿cómo va a ser posible que mi esposa tenga ese recuerdo de su papá? Solo ese recuerdo. Un buen café. Después he hecho memoria y recuerdo otras cositas más, pero eran muy pocos buenos recuerdos. Ella, gracias a Dios, sanó eso. Buscó acercarse a su papá. Y aún están trabajando en eso. Pero yo me preguntaba, cuando yo muera, ¿qué irán a recordar mis hijos de mí? ¿Me irán a recordar moliendo café? ¿Y un buen café solamente? ¿O irán a recordar buenas conversaciones, buenas charlas, momentos de juegos, momentos de adoración como este, momentos de cercanía con el Señor? ¿Será que en sus mentes estará plasmado un buen papá? ¿O, gracias a Dios, ese viejo se murió? Porque he hablado con personas así y me dicen eso, gracias a Dios, ese viejo se murió. Y aunque parece duro, cuando tú escuchas sus historias, uno quisiera decir lo mismo, porque el papá era abusivo, porque el papá abusó de los niños y de las niñas sexualmente, porque los maltrató, porque los maldijo, en el sentido de que decía, ojalá no hubiesen nacido ustedes. A los papás que están acá, reflexionemos en eso. ¿Cómo es nuestra relación con los hijos? ¿Cómo es ese vínculo? Tenga eso en la memoria porque vamos a hablar más adelante de eso. Estamos en una serie llamada ¿Qué padre? Dígale que está a su lado, ¡qué padre! Qué padre. Hacia los mexicanos.
decía Luz. ¿Qué padre tuvimos nosotros, verdad? ¿Cuántos tuvieron un buen papá? Levanten su mano. Gloria a Dios, la mayoría. Vamos a dar un aplauso a los papás. Por cierto, se viene el Día del Padre. Esperamos que hayan buenos regalos para los papás. Vamos a hacer un repaso breve de la semana pasada. Empezamos con la serie Qué Padre y hablamos de un papá particular que es súper famoso este papá. ¿Cómo se llamó? Abraham. Un padre de generación. Y hablamos acerca del llamado, cómo Dios lo llamó. Le dicen que es el padre de la fe, uno de los patriarcas más famosos y poderosos que describe la palabra. Pero vimos que tenía un pecado recurrente. ¿Cuál era el pecado? Las mentiras blancas, ¿verdad? Una mentirita. Y cómo esa conducta, ese pecado se fue traspasando a sus hijos, a sus nietos, y sus bisnietos eran mentirosos. Y hablábamos que no había maldiciones generacionales. Ese punto fue álgido porque, pastor, ¿cómo es eso? Pasa el material. ¿Quiénes leyeron el material PDF de maldiciones generacionales? Muy bien. Y explicamos brevemente que el Señor decía que no se diga más este refrán de que los papás comen las uvas agrias y los hijos tienen mentiras. De que, en otras palabras, de que los pecados de los padres los van a sufrir los hijos. Y el problema de creer en esta mentira de las maldiciones generacionales es que yo me he encontrado con muchos jóvenes, escuche esto, hermanas, jovencitas, donde dicen, mi abuela fue prostituta, mi mamá fue prostituta, y la joven dice, bueno, yo seré prostituta. Y ella se siente atada a ese pecado porque supuestamente hay una maldición generacional. ¿Y acaso que Cristo, la sangre de Cristo, no puede romper eso? Amén. Cuando aceptamos a Cristo. Amén. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahora, si en una casa el abuelo es alcohólico y el papá aprendió a ser alcohólico por el abuelo porque se rodeaba de eso, ¿qué va a pasar con los nietos? Posiblemente van a ser alcohólicos. Pero no es que en su gen está el alcohol. Eso es mentira de Satanás. Reflexionemos en eso porque a veces nosotros mismos nos atamos a pecados. Y yo les he contado de hermanos en la fe que son fornicarios y adúlteros. Porque en la iglesia del Señor hay fornicarios y adúlteros, sépanlo. ¿Y saben qué dicen mis hermanos? Es que yo soy así. Dios me hizo así. Yo no puedo ver una hermana porque, ay, uy, Dios mío. ¿Dios lo hizo así? No. Los fornicarios adúlteros alimentan su pecado. Pero resulta que también hay otros pecados, ¿verdad? Como la mentira, la calumnia, el chisme, la envidia. Ay, yo quisiera las botas esas que tiene la hermana. Tan lindas esas botas. ¿Cómo me veré yo? Es un pecado igual. ¿Y será que ella es envidiosa porque su abuela era envidiosa? Atada a la envidia. Le gusta la envidia, hermano. Hay pecadores que se gozan en su pecado. Y de eso vamos a hablar hoy. Por favor, vaya al primer libro de Samuel. En el capítulo 1 va a encontrar una historia particular de un hombre que se llamaba Elcana y tenía 2 mujeres. Yo sé que hay hermanos que les gustaría ir a ese tiempo, pero la palabra dice que al principio no era así. Cuando Dios le dio una mujer a Adán, ¿cuántas le dio? Una sola. Este hombre tenía 2, por lo tanto tenía 2 suegras. Terrible, ¿no? Este hombre no sabía en lo que se estaba metiendo. Primer libro de Samuel, había un hombre que se llamaba Elcana
Había una mujer que se llamaba ¿cómo? Ana y otra Penina. Y resulta que una de ellas podía tener descendencia, tenía hijos, y se burlaba de la que no tenía hijos. Y le hacía la vida imposible a esa mujer, se burlaba, se gozaba de que la otra mujer no tenía hijos. Pero este hombre amaba a la que no tenía hijos. ¿Qué le parece? Resulta que ellos se trasladan para dar sacrificio en el tabernáculo. Ya voy a explicar más adelante acerca de esto. Este es un tema profundo, voy a tratar de ir rápido, iglesia, y así que estén atentos. Ellos se trasladan para adorar al Señor y ella entra en el lugar de reunión, en el tabernáculo. Y está en oración, derramando su corazón, diciéndole al Señor que ella quería tener hijos. Y estaba un sumo sacerdote que se llamaba ¿cómo? Elí. Y la ve, pero él está en una adoración allí con el Señor. Ella se le olvidó quién estaba, quién no estaba. Y era tanta la devoción, la entrega de esta mujer, que Elí piensa que la mujer, Ana, está ¿qué? Borracha. Y le dice, hija, esta no es la hora del vino y la cerveza, dicen algunas versiones nuevas. Y le dice, no, mi señor, yo no estoy borracha. Yo le estoy pidiendo al Señor una petición y estoy orando, pero ella hablaba, pero en silencio. Entonces el hombre dijo, está borracha. Se sintió avergonzado y le dice, bueno, que el Señor te dé tu petición. Se van. La palabra describe en el capítulo, en ese mismo capítulo creo, o en el capítulo 2, que tuvieron intimidad sexual, porque así es que se hacen los niños, ¿verdad? Y salió embarazada. Y ella hizo un voto o una promesa, que si el Señor le daba hijo varón, se lo iba a entregar al Señor, se lo iba a dedicar al Señor, iba a tener unas características, no le iba a cortar el cabello, iba a ser un niño dedicado al Señor. Que por cierto tiene el nombre ¿cuál? Samuel, que es el libro que estamos leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Todos estamos aquí, iglesia? Amén. Sí, perfecto. Muy bien. Ahora trasládese al capítulo 2 y vamos a profundizar un poco en la vida de Elí. Y cuando digo es profundizar un poco, porque este hombre tuvo un ministerio de 40 años. Fueron muchos años de servicio. Y va a notar allí, Elí, un padre indisciplinado. Anótelo allí y dígale que está a su lado. Un padre indisciplinado. Punto número 1. Los pecados de sus hijos. Iglesia, yo sé que en la mayoría de iglesias hablan de cosas muy bonitas, bellísimas. Fíjense que la vez pasada hablamos de Abraham y de los pecados de Abraham. Y siempre Abraham lo destacan, y yo no le quito ningún mérito a Abraham, que es el padre de la fe. Pero este padre de la fe tiene un pecado recurrente. Y aquí tenemos a Elí, un profeta, un sumo sacerdote, que era tremendo. Y Dios lo había escogido a su familia para un ministerio, para un servicio especial, que era el sacerdocio. Eso no era para cualquiera. Y este hombre lamentablemente fue un padre indisciplinado, y lo vamos a ver. En otras palabras, iglesia, yo lo he dicho a personas, pero hoy lo digo abiertamente. Todos los que estamos acá en la iglesia amamos a Dios, ¿verdad que sí? Queremos amarle, conocerle mucho más. Y en el pasado éramos malos, todos éramos malos, hasta el más bueno. Entonces, éramos malos, conocimos al Señor y ahora queremos ser buenos, ¿verdad que sí? Amén. Queremos agradar al Señor, queremos obedecer al Señor. En resumen, puedo decir que hay gente mala que se acerca a la iglesia para ser bueno, para agradar al Señor, para amar a las personas. Pero hay gente mala que viene a la iglesia a hacer el mal, que no quieren hacer el bien, sino que están empeñados en ¿qué? En hacer el mal, planifican el pecado. Y ojo, iglesia, como pastor debo advertirlos a todos. No crea todo aquel que diga yo soy cristiano. No todo el que dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos. Entonces no es que usted ande desconfiado, no, como el pastor dijo esto, cuidado con el celular, la cartera, porque el pastor dijo eso, no. Debemos ver los frutos de mis hermanos. Inclusive pueden estar entre nosotros lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad que sí? Sí. Y Judas también. Y ya hemos hablado de las ovejas negras y las cabras. O sea que en vida eterna puede haber de todo. Yo no voy a decir, levanten la mano las cabras. No. Porque yo los veo todos como ovejas blancas. Pero el Señor conoce nuestro corazón. ¿Por qué lo digo? Porque en la palabra está descrita muchas cosas que usted dice, pero ¿cómo está escrito esto en la palabra? Para que nosotros podamos aprender. Para que nos veamos en esos espejos. Para que podamos cambiar. Para que podamos convertirnos. Porque es un proceso, mi hermano. En Samuel 2:12 dice, pero los hijos de Elí eran hombres impíos, no conocían al Señor. Comienza con un contraste, pero ¿por qué? Porque en el capítulo anterior, en los versículos de arriba, Ana eleva un cántico de alabanza, de adoración, y dice, el Señor se ha alegrado, el Señor me ha bendecido, me ha dado descendencia, ahora la que estaba triste, ahora ríe. Y está alabando al Señor. Y estaba dejando a su hijo, a su primer hijo, el hijo por el cual ella estaba orando, lo estaba dejando al servicio con Elí. ¿Qué les parece? Y los hijos naturales de Elí, porque Samuel se convirtió como en un hijo, un discípulo de Elí. Los hijos naturales de Elí, dice la palabra, que eran ¿qué? Impíos, que no conocía al Señor, pero ellos eran sacerdotes, o sea que servían en el tabernáculo de reunión. Y es como decir ahora, yo no quiero que eso pase, y estoy orando por ellos, y estoy educándolos, instruyéndolos, porque yo no quisiera que mis hijos fueran impíos, Victoria y Andrés, porque eso sería muy triste, iglesia. Pero pasa mucho que hay hombres de Dios, ministros de Dios, que sus hijos son ¿qué? Impíos. No conocen a Dios. La palabra dice, pero los hijos de Elí eran hombres impíos, no conocían al Señor. En el versículo 13, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, el sirviente del sirviente, con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Cuando habla de la costumbre, le explico brevemente la costumbre. Dios había establecido a Moisés, y eso estaba escrito, que una parte de los sacrificios eran para los sacerdotes, porque ellos vivían del ministerio del servicio. Su trabajo era estar allí ofreciendo holocaustos, haciendo muchas cosas en el lugar de reunión, en el tabernáculo. Y una parte, no era cualquier parte, iglesia. Si usted lee las versiones más nuevas, y si existiera una versión chilena, dijera, bueno, aparten para los sacerdotes lomo vetado y lomo liso. ¿Qué les parece? No es cualquier corte, ¿verdad que no? ¿A cuánto les gustaría comerse un lomo vetado 3/4? O una papa rústica. ¿Le gusta, verdad? Es rico un lomo vetado, un lomo liso, asado. Bueno, ¿ustedes se imaginan los olores que salían de ese holocausto? Porque era carne y sal, sazonada con sal a una buena temperatura con esos carbones. Hermano, por eso es que nosotros somos así. Ese olor era olor fragante al Señor. Lucha. Entonces ellos no conocían la costumbre, y en otras palabras, si usted lee los demás versículos, ellos abusaban. No solamente querían lo que le correspondía, sino que querían más. Usted ha escuchado un comentario muy sutil, leve, que dice, todos los pastores son ladrones. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. Y dijiste que me llegó, todos los pastores son ladrones.
Si es verdad, les digo yo. Cuando vienen aquí que no saben que soy el pastor, después me ven a mí. Pastor, yo no dije eso. De la abundancia del corazón habla la boca, le digo yo. Pero la mayoría de personas que no conocen al Señor creen que todos los pastores son ladrones. Y ya yo les he contado que hasta me han supervisado para ver dónde están los diezmos. Lamentablemente, estos sacerdotes eran ladrones. Es triste, iglesia, pero es lo que dice la palabra. Versículo 15. Antes de quemar la grasa en el altar, se tenía que quemar la grasa. El ayudante hablaba con el que estaba para ofrecer el sacrificio, o sea, las personas que iban, y decía: dale al sacerdote algo de carne para asar, pues no te aceptará comida cocida o carne cocida. Y la orden era que la cocinaban primero y después le daban, no la quería asada porque él mismo quería asarla. Era un abuso. Estaban violando lo que Dios había establecido. Versículo 16. Si el hombre contestaba, imagínense una familia llevando un animal para ser sacrificado, para que fueran expiados sus pecados, para que fueran perdonados, y ellos eran los que estaban dirigiendo el culto a Dios. Era terrible, mi hermano. Si el hombre contestaba, primero quema la grasa y luego puedes tomar lo que quieras. Entonces el ayudante del sacerdote contestaba: no, dame la carne ahora. Si no me la das, te la quitaré a la fuerza. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Y dónde está Mayeli? Mayeli, ubíqueme 2 servidores con la cesta de las ofrendas. Por favor. Versículo 17. De esta manera, mire cómo se llamaban estos hijos. No le vayan a poner estos nombres a los hijos de ustedes. Ofni y Finés. Anótelos por allí. Si su esposo dice: ay, mi hijo que se llame Ofni, no sabe lo que está diciendo. Le cuento un paréntesis. Había un hermano en una iglesia, no voy a decir cuál es la iglesia, que estaba buscando un nombre bíblico para su hijo. Y le llegó al pastor y le dijo: pastor, ya tengo el nombre bíblico. ¿Sí? ¿Cuál es? Belcebú. El pastor quedó así como que: hijo, usted no sabe lo que está diciendo. Bueno, estos son nombres que son bíblicos, pero no se pueden poner. Mis hermanos, vamos a darle un aplauso a estos servidores. Vamos a hacer un ejercicio aquí en vivo. Póngase usted, la hermana aquí y el hermano Juan allá. Y supongamos que pasa Robert hacia la hermana, va a dar ofrenda. ¿Dónde está Ignacio? Ignacio está por ahí. A Ignacio, usted se va a enfrentar a Juan. Y ellos van a ofrecer ofrenda al Señor, ¿verdad que sí? Cuando nosotros levantamos la ofrenda aquí, nosotros somos muy cautelosos y decimos abiertamente: de alegre. Lo que puso el Señor en su corazón, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. Dios no está viendo el dinero. Dios está viendo ¿qué? Su corazón. Si usted lo da con amargura, con tristeza, usted no hizo nada. No de nada. Es más, le he dicho: si ustedes no quieren dar diezmos, ofrendas, donativos, no los den. Yo los digo abiertamente. Y el Señor inquietará a la gente de afuera, y la gente de afuera va a dar. Amén. Porque hay gente de afuera que da los diezmos. Y ellos son bendecidos y usted no. ¿Qué le parece? Cuando damos amargados, sabiendo que todo le pertenece al Señor y nosotros estamos más bien devolviendo una parte. Entonces Robert se acerca y va a dar la ofrenda. Pero hermano, usted revisa el sobre. Usted, hermana, usted revisa el sobre. Juan, revisa el sobre. Ahí dice: no, esto es muy poquito. Saque más plata. Más dinero, más dinero. Meta la mano y saque el billete de más alta denominación. Entonces, ¿qué hacían la gente? Si usted no lo da, yo lo tomo a la fuerza. ¿Usted se imagina Juan quitándole la cartera a Ignacio? ¿Usted no lo había visto así? Y la hermana agarrando, ya le quitó. Mira, esta hermana, manos de seda. Ni se dio cuenta, Robert, estaba así bien. Y le quitan todo la ofrenda y váyase de aquí, fuera.
Vamos a dar un aplauso a estos servidores. Es un ejemplo. El tiempo de ofrendas de diezmo, aunque estamos en el Nuevo Testamento bajo un pacto de gracia, es un tiempo de adoración y alabanza. Es un tiempo tan íntimo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba viendo que las personas iban y daban las ofrendas? Y los fariseos lanzaban las monedas sobre los platos para que sonara, y mientras más fuerte el sonido era más plata, más dinero. Y pasó una anciana, una viejita, y dijo: esta mujer dio mucho más, porque no dio de lo que sobraba, dio todo lo que tenía. ¿Y por qué Jesús hacía esa afirmación? Porque Él era Dios y conocía todo eso. Estos hombres eran despiadados, porque eran ministros del Señor, ojo iglesia, elegidos para un servicio especial, que era dirigir el culto. Y cuando las familias se acercaban a dar la ofrenda, que era en animal y era sacrificio, una parte sí era para ellos, pero ellos robaban al Señor. Voy a leer algunas afirmaciones. Hay hijos que son criados en hogares cristianos y no se les enseña a conocer a Dios. Hijos en hogares cristianos y no ven a los papás orando ni meditando en la palabra. De hecho, hay hijos cristianos en hogares cristianos que dicen: mi hogar es un infierno. ¿Ha conocido hijos así? Sí. Los hay. Hay hijos que, a pesar de ser enseñados y mostrarles el temor de Dios, en otras palabras, donde los papás no solamente hablan, sino que demuestran con su ejemplo que son hijos de Dios, deciden no obedecer a Dios. He conocido, he visto, he aconsejado, he tratado con hijos e hijas de ministros, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que dedicaron su vida al Señor. Y los hijos son estafadores, ladrones, homosexuales, lesbianas y de todo. Un desastre. Pero fueron educados y vieron el ejemplo de mamá y papá. Como reflexión y pregunta: hermano, hermana, amigo, amiga, ¿conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Sabes que estás pecando? Porque hay gente que no sabe que está pecando. Hay gente que actúa como actúa y no sabe que está pecando. Es inconsciente de eso. Ahora, ellos estaban conscientes de que estaban pecando. Vamos al punto número 2. Amonestaciones a sus hijos. Y aquí vamos a ir avanzando porque ya hemos construido la historia. En el capítulo 2, versículo 22, Elí era muy anciano. Con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos les hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. No solamente robaban las ofrendas, sino que iban a las hermanas a servir a la iglesia y los hijos se acostaban con ellas. Y no era para darle calor solamente, para tener relaciones sexuales con la servidora. Iglesia, quiero ser completamente transparente, no quiero ser grotesco, pero usted se imagina que las hermanas servidoras que están en el te invito a un café, que la reciben con una sonrisa, vengan a servir al Señor con su vida y que hayan líderes acá abusadores que se quieran acostar con ella. ¿Sabía usted que hay iglesias así? Donde manipulan las mentes, donde se llaman arcángeles, apóstoles, qué sé yo, y dicen: el Señor me dijo que te acuestes conmigo, que eso es un acto de adoración. ¿Y sabe qué pasa, mis hermanos? Mis hermanas se entregan a esos demonios, porque son demonios. Hermanas y hermanos, no se dejen manipular, conozcan la palabra, y si aún yo cometo un error o digo algo, fíltrelo por la palabra. No se deje manipular, porque el que no conoce la palabra se extravía. Manipulan las mentes.
hombres entre comillas, y que de Dios, que predican y luego salen a tener relaciones sexuales con ministros o ministras, porque también se acuestan con hombres. Y aquellos que vienen a la iglesia buscando al Señor se encuentran con esto. Qué terrible panorama. Y con los invitados no los quiero traumar, pero es lo que tocaba. Yo tengo que hablar completamente transparente. Esto está en la Biblia, no lo estoy inventando yo. Yo no le estoy dando color, lo dice textualmente esto. Los hijos de Elí, los hijos del sumo sacerdote, que ellos eran sacerdotes, se acostaban con las mujeres en la iglesia. Y que uno lo lee y uno dice, bendito Dios, esto está escrito, decía yo. ¿Habíamos leído eso, iglesia? Yo sé que algunos que sí, otros que están, no lo puedo creer. Pues sí, créalo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una tienda, vamos a ver una definición, después vamos a ver unas imágenes, una tienda o carpa de reunión. Era un templo portátil para la adoración a Dios, permitía que Dios estuviera entre su pueblo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto? El Señor le habló a Moisés, le dijo, construye un tabernáculo, una tienda de reunión, una tienda portátil, y vamos a ver una imagen aquí. Dios estaba allí. Lo que se ve allí como un humo era la nube de Dios, la gloria de Dios que estaba allí. Y cuando esa nube se movía, ellos tenían que desarmar el tabernáculo, la tienda de reunión, y moverse hacia donde estaba la presencia del Señor. Si ellos no se movían donde estaba la presencia del Señor, ¿qué iba a pasar con ellos? Morían. Literalmente morían porque estaban en un desierto. Y el Señor, o sea, ellos dependían del Señor en protección contra las bestias, contra el clima frío, excesivo calor, la alimentación. Dios los alimentaba todos los días. En otras palabras, ellos dependían del Señor. Y si el Señor se movía un kilómetro a la izquierda, yo me movía a la izquierda. En otras palabras, ellos dependían totalmente del Señor. Vamos a ver otra imagen. Aquí está una réplica en los tiempos actuales. Está el atrio, la parte de afuera. Están varios elementos que lo podemos ver después. Pero todo es simbólico a lo que hizo Cristo en el Nuevo Testamento. Y por último, vamos a ver la última imagen. Era una tienda. Había una entrada, un lugar, un altar donde se mataba el animal, se quemaba y era de ofrenda al Señor. Cubría temporalmente los pecados. Por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo como el Cordero Santo, el único Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, ya no es necesario hacer más sacrificios, sino que creemos en el sacrificio de Jesucristo. ¿Estamos claros? Muy bien, avanzamos. Versículo 2:23. Él les dijo a sus hijos, Elías viene hablando y dice, escucho que el pueblo dice esto. El pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Entonces vemos que Elí está hablando con sus hijos, está dialogando, ¿verdad? Pero mis hermanos, les adelanto que ya era muy tarde. Ya era muy tarde, porque ya todo el pueblo sabía. ¿Con cuántas hermanitas se habían acostado esos sacerdotes? Esos sinvergüenza. ¿Quién sabe? Versículo 24. Miren lo firme que era Elí. Déjense de eso. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Versículo 24. Esa fue la reprensión. Pero aquí él dice una joyita que yo quiero que ustedes presten atención, iglesia. Si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude. Pero si alguien peca contra el Señor, entonces, ¿quién va a poder ayudarle? ¿Es lógico eso o no es lógico? Sí es lógico. Si yo peco contra mi hermano, ¿quién me puede ayudar? El Señor. Pero si yo peco contra el Señor. Pero como los hijos de Elí se negaron a escucharlo, el Señor decidió ¿qué? Matarlo. ¿El Señor es malo?
No. Y los amigos invitados que querían escuchar de fe y acercarse al Señor, que ¿cómo me acerca yo al Señor que mata a la gente? Yo no los quiero traumar, pero Dios es justo y Dios es santo. Y una de las formas de eliminar el pecado es eliminar el pecador. Gracias al Señor estamos bajo el nuevo pacto, porque si no a mí me hubiesen matado varias veces. A ese negrito hay que matarlo, porque el pecado se destruye así. Verdad bíblica: si pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si pecamos y persistimos en el pecado, ¿cómo nos puede perdonar Dios si ni siquiera sentimos arrepentimiento ni pedimos perdón? ¿Dios va a perdonar a alguien que disfruta el pecado, iglesia? No, disfruta el pecado, goza del pecado. Y aunque usted puede orar: Señor, Padre, perdónalo, perdónalo, por un hijo quizás que está en el pecado, por un familiar, quizás por tu esposo o tu esposa. Señor, ten misericordia. Sí, el Señor puede tener misericordia. Pero es esa persona quien está pecando, quien debe arrepentirse, quien debe buscar al Señor. El Señor es tan maravilloso. Jesucristo en la cruz estaba muriendo y aún ellos, sin pedir perdón, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ellos estaban pidiendo perdón? No, ellos estaban felices y le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Tú no es que eras el rey. Se burlaban de Jesús. Aún el Señor, en su misericordia, ya el Señor había establecido un nuevo pacto, tenía misericordia por aún aquellos que ni se acercaban a Él. Me gusta esta afirmación de la Biblia Diario Vivir. Cuando pecamos por ignorancia, merecemos castigo. Pero cuando pecamos intencionalmente, las consecuencias serán más severas. Cuidado, iglesia, con pecar intencionalmente. Porque si pecamos por ignorancia y nos acercamos al Señor, el Señor nos va a perdonar. ¿Creemos eso, iglesia? Amén. Amén. Pero si usted está pecando intencionalmente, va a ser castigado. Si usted planifica el pecado y se goza en el pecado, será castigado. Los hijos de Elí pecaron contra Dios y no sentían arrepentimiento. Por eso Dios sentenció sus pecados. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. La muerte. Avanzamos. Punto número 3. Amonestaciones a Elí. Dios levanta a un hombre. Dice: a un hombre de Dios le habló. Era un profeta. Porque los que hablaban en el nombre de Dios eran profetas. No se menciona el nombre. Y le dice: mira, tu familia fue escogida para un lugar especial, para un servicio especial. Ustedes vienen del linaje de Aarón. Son sacerdotes. Y le está explicando acerca de su llamado, de su ministerio. Entonces en el versículo 29 dice: entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Ahora la amonestación es contra Elí, contra el papá. Miren la pregunta que le hace el hombre de Dios en nombre de Dios. ¿Por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Honras a tus hijos más que a mí. Engordas con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí. Y es como que si yo tomara las ofrendas para mí, cuando son para el Señor. Es como si algún líder tomara las ofrendas. Es como que si nosotros que estamos acá tocando un instrumento, por eso le digo yo: cántele al Señor. Levante su mano, cántele al Señor. La adoración es para el Señor. Y es como que si alguno de los ministros que está acá diga: ay, mira cómo me adoran. Mira sus rostros, sus aplausos. Y creamos que la adoración es para nosotros. La gloria es de Dios. Amén. Y cuando uno quiere robarse la gloria de Dios, Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria. Viene el castigo. Y por eso muchos ministros han sido ¿qué? Castigados también. ¿Estamos bajo la gracia? Amén. Y por eso no mueres, pero vas a ser castigado. Versículo 30. El Señor, Dios de Israel, prometió que tu familia, de tu papá, la familia de tu papá, le serviría por siempre. Pero ahora el Señor dice: eso nunca
Honraré, escúcheme iglesia, honraré al pueblo que me honra, pero el que se niegue a respetarme le irá mal. Causa y efecto. ¿Quieres honrar al Señor? ¿Quieres obedecer al Señor? Hay muchas promesas para el que obedece y honra al Señor. Pero el que decide no respetar al Señor, no le va a ir bien. Así tengo un papá cristiano, así tengo una tía cristiana, así tengo una abuela cristiana, profeta, no importa. Si usted decidió honrar al Señor, le va a ir bien, pero si no, le va a ir mal. Pregunto, ¿Dios te hizo una promesa, iglesia? ¿Dios te ha hecho, Dios te ha elegido, Dios te ha llamado? ¿Estás viviendo conforme a esa promesa? Porque hay muchas personas que dicen, Dios me habló, Dios me eligió, Dios me llamó, Dios me dio un ministerio, Dios te dio dones. Te pregunto, ¿estás viviendo conforme a eso? Dios me eligió para ser pastor. ¿Y el pastor? No, lo que pasa es que Dios me eligió para que le cantara, le adorara, con esta arte o con aquella. O Dios me eligió como evangelista. ¿Estás viviendo como evangelista? Dios me eligió, Dios me dio el don de la enseñanza. ¿Estás enseñando? ¿Estás viviendo conforme al llamado de Dios? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál era el reclamo del Señor? Yo los puse para un trabajo especial y ustedes están robando. Ustedes me están robando a mí. Se están acostando con las mujeres que sirven, que me vienen a servir a mí. Era un desastre, iglesia. Qué terrible lo que estaba pasando allí. Y por eso el Señor sentencia. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza, le dijo el Señor, y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Iban a morir jóvenes. ¿Por qué? Por querer estar jugando con Dios. Y hay gente que le encanta jugar con Dios. Yo no me meto con Dios. Hay gente que habla de la parte espiritual y de Dios como si fuera un chiste. Yo lo he dicho anteriormente, pero le he compartido el mensaje de salvación a muchos. Con las mejores palabras, con cariño, no como ahora. Le hablo del amor de Cristo. Mira, el Señor te amó tanto, es tanto el amor del Señor que envió a su Hijo. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Yo me voy al infierno. Yo voy a bailar con el diablo. Ellos creen que eso es una fiesta. Y la gente es tan inocente que cree que va a bailar con el diablo. El diablo no está para bailar. El diablo está para matar, hurtar y destruir. Esa es la misión del diablo. El diablo, ¿usted cree que va a perder el tiempo bailando? ¿Qué piensa que tiene un tenedor, una cola larga, que va a estar bailando ahí reggaetón, una cosa así? No. El diablo no está para esas tonterías, mis hermanos. Como señal de lo que te he dicho, le dijo el profeta a Elí. ¿Dónde está? Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel. O sea, lo sentenciaron también a él. Y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falten descendencia y estará delante de mí ungido todos los días de su vida. Cuando Dios nos elige para un ministerio, estamos para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Y debemos estar en santidad todos los días de nuestra vida. Por eso los ministros de Dios, servidores de la Iglesia de Vida Eterna, no estén jugando con el pecado. Si ustedes comienzan a jugar con el pecado, miren lo que les va a pasar. Estamos hablando claro, ¿verdad que sí? Amén. Pasamos al capítulo 3. Samuel crece, ya es un hombre, el Señor lo comienza a llamar. En una noche lo comienza a llamar Samuel. Él cree que es Elí, lo llama por 3 veces, él dice, yo no te estoy llamando, yo creo que el Señor te está llamando. Y cuando el Señor te llame, diga al Señor, habla, que tu siervo escucha. Y Dios le dice una cosa trágica a Samuel. Comienza a hablar con Samuel y dice, le dije a Elí que castigaría a su familia
para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigió. Por eso Elí era un padre indisciplinado. Le dije que lo iba a castigar por eso. Fíjense que sigue pasando el tiempo, ellos siguen ministrando, ellos siguen robando de las ofrendas, se siguen acostando con las hermanas, y entonces, ¿quién va a poner orden allí? ¿El Señor? Versículo 13, por eso he jurado que las ofrendas y los sacrificios jamás quitarán los pecados de la familia de Eli. Estaban condenados. Así es Dios. Punto número 4, las consecuencias. Y ya vamos a terminar. Hasta ahora reflexionemos, iglesia. Si somos padres, ¿cómo estamos criando a los hijos? La palabra dice que instruyamos a los niños en su camino, en el camino del Señor, para que no se extravíen. ¿Lo estamos haciendo, iglesia? ¿Papás y mamás? Si lo estamos haciendo, gloria a Dios. No solamente hablemos, sino demos el ejemplo. Actuemos con el ejemplo. Ahora, si estos niños son instruidos en palabra y nos ven actuando, orando al Señor, sirviendo al Señor con integridad, somos hombres y las mujeres son de Dios verdaderamente, y esos niños deciden no obedecer al Señor, es responsabilidad de ellos. Si ellos deciden pecar deliberadamente, es responsabilidad de ellos, no es culpa de los papás. Porque los papás lo han instruido, le han dado el ejemplo, lo han llevado a la iglesia, le han enseñado el camino del Señor. Ahora, si aún conociendo al Señor, ¿cómo estén en esencia? Que Dios es santo. Tanto usted como papá y sus hijos deciden pecar, vienen las consecuencias. Capítulo 4, versículo 10, Dios permite una batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y Dios trata a veces así, pasa algo. En este caso fue una batalla. Y los hijos de Israel llevan el arca del pacto donde estaba la presencia del Señor, diciendo, bueno, si llevamos el arca, Dios no nos va a dejar perder. Hay hermanos que me dicen, yo me voy para tal lugar, porque yo sé que Dios va a estar conmigo. Él lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Eso es cierto, va a estar contigo. Pero, ¿bajo qué figura va a estar contigo? No lo sé. ¿Bajo qué contexto? Tampoco. Yo sé que va a estar contigo. Pero te pregunto algo, ¿Dios te mandó allá? Y empieza a pensar, Dios te mandó a que te movieras. Porque Dios puede estar contigo, pero te está dando ¿qué? Látigo. Y Dios está contigo. No te va a abandonar. Y porque te ama, te da el látigo. Porque no quiere que te extravíes. Los israelitas se movían cuando la presencia de Dios se movía. Pero si ellos se movían solos, estaban bajo los peligros del desierto. Frío, calor, lobos, bestias y todo lo que hay allí. ¿Vives eso? ¿Le enseñas a tus hijos a consultarle a Dios? ¿A pedirle a Dios que le muestre su voluntad? ¿O somos de los que, bueno, yo hago esto y después veré? ¿Consultamos a Dios? ¿Tenemos un tiempo de adoración en familia? ¿Tenemos un tiempo de devoción? Nuestros hijos nos ven alabando al Señor, nos ven de rodillas, clamando al Señor, nos ven discutiendo. ¿Qué ven los hijos? ¿Será que ellos ven que nos matamos en la semana? Pero cuando venimos a la iglesia y justo en la esquina, agárrense de las manos, una sonrisa, entremos a la iglesia. Somos una gran familia en la fe, que amamos a Dios y a las personas cuando entran aquí. Pero cuando salen en la esquina se quitan el chip. De papá, ¿cuándo se irá a morir? Yo odio a mi hermana, a mi hermano. Y
empezamos a decir un montón de cosas. ¿Cómo es nuestra realidad? En capítulo 4, versículo 10, así que los filisteos pelearon muy duro y derrotaron a los israelitas, que corrían huyendo hacia sus carpas. ¿Usted se imagina esos israelitas huye? Fue una derrota terrible para Israel, con una matanza de 30,000 soldados. Los filisteos se apoderaron del arca de Dios y mataron ¿a quién? A Ofni y a Finés. El mismo día se cumplió lo que Dios dijo. Los dos hijos de Elí. Versículo 17, avanzamos. Un hombre se escapa y va a darle el mensaje a Elí. Y Elí está sentado allí como una perezosa, así como en una silla, viendo a lo lejos, preocupado por el arca. ¿Qué pasaría con el arca? Porque esta gente se fue con el arca. Y él está allí esperando la noticia y llega el hombre del terreno de batalla. Y él dice, ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces le contestó, los hijos de Israel huyeron de los filisteos y el ejército ha perdido muchos hombres. Tus 2 hijos han muerto y los filisteos se apoderaron del cofre o del arca de Dios. Ya él sabía que en algún momento los hijos iban a morir. Dice la palabra del versículo 18, al oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espalda, cayéndose de la silla cerca de la entrada, como ya era un viejo y pasado de kilo, era gordo. Se quebró el cuello al caer y murió. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. ¿Qué le parece, iglesia? Terrible historia, ¿verdad que sí? Elí, un hombre de Dios, escogido para salvación, para un lugar especial, en la adoración del Señor, en la casa del Señor, en el tabernáculo. Pero fue un hombre indisciplinado. Dice la palabra que puso a los hijos primero. Cuidado, hombres y mujeres, cuidado, padres, que mis hijos son lo máximo. Yo por ellos muero. Cuidado con esa frase. Ellos son mi fuerza, ellos son los que me impulsan. Cuidado, porque el Señor se puede llevar ese hijo. Tu fuerza, tu motor, tu eje, tu centro de vida, tu visión es el Señor. Los hijos crecen y se van. Si Dios me da la oportunidad, con lágrimas en mis ojos, casaré a Victoria y a Andrés. Será un momento sublime. Sufriré del nido vacío. Yo no sé qué va a pasar con ellos. Son como flechas que uno lanza. Pero mis hijos, que son junto a luz, más que mis hijos, son hijos de Dios. Él los formó. Él los ha cuidado hasta ahora. Yo solamente debo ser ejemplo. Ojalá ellos vean en mí y en su mamá un buen ejemplo. Que cuando yo muera, mis hijos digan, mi papá fue un hombre de Dios. Amén. Mi mamá fue una mujer de Dios. Aunque tenía defectos, aunque me disciplinó. Porque mi hija me dice, papá, ¿por qué me disciplinas? ¿Por qué me castigas? Andrés, papá malo, me dice. Tú eres malo, me dice. Y eso a mí me duele. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Dios me dio una responsabilidad de iglesia. Y quiero ser el mejor papá. Pero también me dio una responsabilidad de ser pastor. Quiero ser el mejor pastor por ustedes. Tengo defectos, tengo problemas. En muchas oportunidades me siento cansado, débil, a veces desanimado. Pero Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo,
yo voy a seguir adelante en eso. Amén. Hemos tenido trabas, ustedes lo han visto, espirituales, físicas. Nos han dicho: cierren la iglesia, no hagan culto, les vamos a multar. Que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. El Señor está con nosotros. Amén. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién puede? Disculpen que me ponga así, iglesia, pero ser hijo de Dios no es un juego. Ser hijo de Dios es ser hijo de Dios. Es tener el perdón de Dios. Es ser comprado por la sangre de Cristo. Hijo de Dios, hija de Dios. No menosprecies al Señor. Mira lo que le decía el profeta a Elí. ¿Por qué menosprecias al Señor? Si Jesucristo murió por ti y por mí, es para que seamos santos y sin manchas delante de Él, iglesia. Por favor, iglesia, no juguemos con el pecado. Yo hablo completamente transparente con ustedes, porque la iglesia vida eterna no es una iglesia perfecta, no lo es. Aquí estamos muchos pecadores que queremos agradar a Dios. Pero si ve el pecado, no lo oculte. Si ve el pecado, busque ayudarlo. Si usted está pecando, no lo oculte. Confiese su pecado. Apártese del pecado y alcanzará misericordia. Pero si usted decide, así sea un ministro de Dios, pecar deliberadamente, aprovecharse de eso, va a morir en pecado. Y olvídese que va a ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. El camino de cristiano es de crecimiento, de lucha, de batalla, de ser un discípulo, de hacer lo que tenemos que hacer, iglesia. Y ciertamente somos salvos, pero otros necesitan ser salvados. Usted no está acá para solamente sentarse y oír, no. Usted está acá para ser salvo, para ser luz, para ser un mensajero de Cristo, para ponerse el calzado del Evangelio y salir a la calle. Hay mucha gente que necesita de nosotros. Hay muchos chilenos que necesitan de nosotros. Colombianos, dominicanos, de República Dominicana y de todas las nacionalidades. Dios nos dice hoy: no juguemos con el pecado. El pecado no es para ustedes. Dios nos hizo santos para que estuviéramos apartados del pecado y vivamos para Él. El desafío de la semana es el mismo de la semana pasada. Ahí va a aparecer: identifica el pecado y pide perdón a Dios. Confiésalo a un hermano maduro para que ore por ti. Cuando uno confiesa el pecado, el hermano maduro te dice: ¿cómo vas con esto? Estoy orando por ti. Quiero acompañarte. Quiero que salgas de eso. 3. Cambia y actúa en santidad. Lo repito: identifica el pecado, pide perdón al Señor. El Señor te va a perdonar. Confiésalo a un hermano maduro para que ore por ti. Y 3, cambia y actúa en santidad. Por favor, iglesia,